Hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno el decreto sobre trazabilidad de uvas y aceitunas sin transformar. Una acción que materializa el compromiso asumido por la Junta de Extremadura, con su presidente Guillermo Fernández Vara a la cabeza, un compromiso con los agricultores de la región para luchar contra los robos en el campo y garantizar la seguridad alimentaria, que, como saben, nos ha preocupado desde nuestra llegada al Gobierno y con todos los episodios de robo que conocimos y sufrimos en la campaña pasada. Aquí está el compromiso de Guillermo Fernández Vara con los agricultores que se materializa en la aprobación de este decreto. El Gobierno no ha mirado para otro lado y desde el minuto uno, como les digo, hemos mantenido contacto con los diferentes sectores implicados y con los diferentes profesionales que tenían que abordar un asunto como el de los robos en el campo, que dañan a nuestras explotaciones, a nuestros agricultores, que dañan a nuestra región. Hasta ahora, ¿cómo se hacía? Hasta ahora los agricultores utilizaban un documento voluntario de identificación que acreditaba el origen del producto durante la fase de transporte. Con este decreto que hoy da luz verde al Consejo de Gobierno es convertir en obligatorio ese documento, que antes era voluntario. Y además vamos a incluir en el mismo no solo el origen del producto, sino también el destino final de los mismos, ya sean almazaras, cooperativas o puntos de venta privados. Documento voluntario que hoy se convierte en obligatorio. No serán necesarios estos documentos en los supuestos de uvas y aceitunas sin transformar con un peso inferior a 25 kilos que vayan a ser dedicados para el autoconsumo. Por tanto, este decreto hoy se convierte en una herramienta de seguridad para los agricultores, pero también para los consumidores de dichos productos y, además, un factor clave para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan controlar la trazabilidad de los productos. También va a reforzar la necesaria coordinación que ha de existir entre las distintas competencias que entran en juego desde el punto de vista de la Consejería de Agricultura y también de Sanidad y, por supuesto, con los ayuntamientos y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.